Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Tenemos Todo, bienvenidos a la política, al debate, a la construcción de ideas, como siempre, por la pantalla de la televisión rionegrina para cada rincón de nuestra querida provincia. Gra, ¿cómo va todo? ¿Cómo te va, Pablo? Bien. Hoy tenemos un panelazo, invitados también especiales, así que ¿te parece que comencemos? Totalmente. Última semana de campaña a nivel nacional, también en la provincia de Río Negro. Y todo es político. Vamos a hablar Y de todo es energía, político, vamos a hablar de desarrollo, claro. pero todo tiene que ver con todo. Todo es siempre. político. Mirá qué panelazo tenemos. A ¿Cómo ver. te va, Matías por Domingo? ¿Cómo están? estás? Buenas noches, gracias por la invitación. No, por favor, Mario Favoles, ¿cómo te va, Mario? Buenas noches, ¿todo bien? Y Agustín Bulfón. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, Bien. preparados para preguntar. ¿Trajeron todas las listas ya de preguntas, todo? Todo acá. Todo. Todo, la Está todo en la compra. Tenemos cabeza. todo. Bueno, y arrancamos con la primera tanda de invitadas, que la tenemos acá en los estudios en vivo en Canal 10. La saludamos primero a Andrea Confini, buenas noches, bienvenida, gracias por aceptar la invitación de Tenemos Todo. Bueno, muchas gracias a ustedes y la verdad que muy contenta de poder compartir un momento y poder charlar de todo un poco. De todo un Bien. poco. Y Mariela Maggi, que también está acompañándonos y bienvenida. Creo que es la primera vez en este programa, ¿verdad? En el programa sí, y de compartir con ustedes varias Hace veces. años, hace muchos años, porque Mariela tiene una larguísima trayectoria, ¿no? Comenzaste en Chipoleti, Así es, en el municipio, en el municipio, y hoy estás trabajando en provincia. disfrutando del trabajo en la Secretaría de Energía. Bien. Bueno, a ver, ya tocó la Secretaría de Energía, tenemos Claro. que arrancar por ahí, ¿no? Sin duda, da la sensación, chicos, que estamos ante una actualidad histórica en esta materia para la provincia de Río Negro. Ustedes estuvieron al frente durante mucho tiempo, bueno, Andrea hasta hace poquito estaba al frente de la Secretaría. ¿Cuál es el análisis que se hace de estos momentos históricos que vive la provincia de Río Negro? A veces es muy difícil poder expresar para que la gente pueda entender de qué se trata, pero realmente estamos refundando la provincia. Hoy es un momento histórico para nosotros, sobre todo para lo que tiene que ver con la Norpatagonia, para Neuquén y para Río Negro. Por primera vez se va a poder exportar gas y se va a poder exportar petróleo por las costas rionegrinas, un deber que nos teníamos que dar para cumplir. Pudimos ganar esa pulseada, una pulseada muy difícil contra la provincia de Buenos Aires, muchos intereses políticos, muchos intereses económicos, muchos intereses sindicales, y pudimos hoy estar en las puertas de este proyecto, y se está construyendo un oleoducto que va desde Añelo hasta las costas del Golfo con una planta de almacenamiento para más de 1 millón de metros cúbicos. Eso va a posibilitar exportar petróleo fines del 26, principios del 27. Hoy le está dando trabajo a más de 3.000 rionegrinos y rionegrinas. Es muy importante. Nosotros hoy somos una de las 3 provincias que tiene un saldo de trabajo o de empleabilidad positivo. Se genera más trabajo privado que el que se pierde, y realmente este proyecto más todo el proyecto de exportación del gas van a poder posicionar a Río Negro y Argentina como uno de los jugadores claves en lo que es la exportación a nivel mundial. Y Andrea, ¿cómo se gesta esto? Porque fue la necesidad de la provincia de incluirse también, no quedar afuera de Vaca Muerta, de todo este desarrollo. ¿Cómo se iniciaron esas conversaciones? No debe haber sido fácil. No fue casual. Hace muchos años que venimos intentando dar a conocer las características del Golfo. Alberto iba a Buenos Aires con una carpetita abajo del brazo intentando explicar qué representaba Punta Colorada para el sector hidrocarburífero, y siempre todo volvía atrás. Y llegó un momento de inflexión cuando el proyecto empieza a tomar la envergadura que tiene hoy y a ser financiado por fondos internacionales que buscaban la eficiencia en el gasto del dinero y en la evacuación del petróleo. Y la única posibilidad que había para poder crear este proyecto en Argentina y para que pudieran cargar los buques más grandes del mundo era las costas de Río Negro. No había otra posibilidad. A partir de eso se nos abren las puertas, y una mañana que viene Marina a charlar con Alberto y conmigo respecto de este proyecto que se iba a empezar a poner en marcha y a conocernos, cuando se iba le digo, y bueno, ¿por qué el petróleo sí y el gas no? Y quedó ahí como mirando y me dijo, en 15 días te contesto. Y a partir de ahí se empezaron a dar una sucesión de hechos y empezamos a poder competir.
viene lo del RIGI después, rápidamente Alberto adhiere con la legislatura al RIGI y eso es, digamos, lo que nos termina blindando a nosotros como la mejor de las opciones, más allá, digamos, de la geografía, más allá de que es mucho más cerca, más allá de otras cuestiones, la seguridad jurídica y la estabilidad económica y política que nosotros podíamos darle desde la provincia de Río Negro es lo que vuelca la decisión final para que estos proyectos se hagan en Río fue Negro. con la presa Himalaya, ¿no? Sí, y quiero agregar otro aspecto que me parece también determinante, y lo asumo a Mariela en la consulta porque sé que estás en el trabajo territorial de la Secretaría de Energía. Creo que también hubo un cambio muy profundo, más allá de obviamente todas estas condiciones macro que se dieron en la cuestión social, ¿no? En la aceptación, en la participación de la comunidad en las audiencias para informarse y para poder avanzar también en eso, ¿no? Ese consenso creo que aportó mucho. Totalmente. Pensando primero que antes de la audiencia se hace un trabajo minucioso de informar a la población, que no es un dato menor, ¿no? Porque para participar tenés que tener información y poder tomar una posición, que no es lo mismo que escuchar data en forma aislada, a veces equivocada o con poco sustento científico y técnico. Entonces, el proceso que se desarrolló de más de 25 charlas informativas un primer año, 18 charlas informativas del segundo año, y en forma permanente ir actualizando la información que necesita conocer el vecino en términos de derechos y obligaciones, digo, ¿no? Claro. Porque es el deber del Estado poner al servicio de la comunidad toda esta información, el compromiso de la comunidad de participar de esos espacios, de preguntar, y a partir de ese ida y vuelta en espacios de intercambio con los profesionales, los académicos, los científicos, las empresas y los organismos del Estado, cada uno en la parte o el segmento que le toca, ¿no? Algunos para explicar la operatoria, otros para explicar cómo va a impactar en el empleo, otros cómo se va a cuidar el ambiente, también cómo se van a realizar los controles. Entonces, este gran rompecabezas que son los proyectos se fue segmentando a los fines de ir informando y que la gente pueda evacuar sus dudas. Eso fue el gran paso distintivo al momento de llegar a una audiencia. Si a eso le sumamos tantas reuniones y el caminar el territorio para tener la conversación con un comerciante, con un club en el que hacen deportes los jóvenes del lugar, un grupo de jubilados, el grupo de mujeres desocupadas que están buscando alternativas para el sustento de sus familias. En esa diversidad nos encontrábamos con muchas necesidades y también muchas expectativas. Claro. Y eso era importante poder distinguir, ¿no? Que una cosa es lo que espero que suceda y otra es lo que puede suceder en la medida y en las etapas que se van cumpliendo de los proyectos, llegando a la audiencia pública, ¿no? Porque esa instancia de la audiencia pública no era un momento menor, porque es el momento donde se cristaliza todo ese proceso previo en la opinión de los vecinos, aportando a partir de un informe de impacto ambiental que presentan las empresas y toda esa información que fue circulando. Entonces es importante esa escucha que se da en ese espacio donde todos tienen la posibilidad de participar a partir de una inscripción libre, abierta, y en la que participan todas las voces. Claro, y ahí, Mario, sí. Perdón, ahí, bueno, obviamente le han planteado cosas a gente que no sabía, trataron de convencer a aquellos que tenían dudas, pero ¿encontraron opiniones que enriquezcan el proyecto también? Totalmente. Las preguntas de las personas siempre nos ayudan a aprender a todos los que escuchamos, ¿no? Y ese aprendizaje que se daba tanto en las charlas informativas, que eran muy amplias y diversas, sumale las inquietudes que presentaban incluso aquellos sectores que cuestionaban los proyectos, y que es fantástico que eso suceda, porque en las diferencias justamente es donde nos nutrimos, para tener el alerta, para poder repreguntar a las universidades, que fueron un partícipe clave a la hora de analizar los proyectos y de incluso pedir a las empresas ampliación de información, el desarrollo de un plan o de un protocolo para determinados momentos del proyecto. Entonces realmente esa forma de nutrirnos
Y digo nutrirnos y hablo en plural porque todos aprendemos en ese espacio de participación. Sí, ¿Los partidos Agustín. políticos también participaron? Totalmente, participan funcionarios oficialistas, opositores, Todos. aquellos que tal vez están en veredas diferentes y con miradas diferentes respecto del proyecto. Algunos acompañando el proyecto y cuestionando a veces Claro. aspectos que tienen que ver más con lo partidario, y en otros casos confluyendo en lo importante que es el poder pensar en el desarrollo local, el desarrollo territorial y el compromiso de aplicar los recursos naturales con la responsabilidad que corresponde, los controles que están previstos a los fines de hablar de desarrollo sustentable, ¿no? Sí, una cosa, Agustín, perdón. Sí. discúlpame, una cosa no menor es nosotros cuando pensamos en la construcción de la licencia social para el proyecto energético, para el proyecto de Calcatreu, para todos los proyectos, la idea no es convencer de que este es el proyecto, no es convencer de que aprueben la audiencia pública y que vayan a una audiencia pública a hablar a favor. Lo que nosotros hacemos es transmitir el conocimiento para que la gente tenga la libertad de poder tomar la decisión, si está a favor o en contra, pero con conocimiento, con datos ciertos y con toda la información necesaria. Entonces, eso es también lo que nos ayuda a nosotros a poder construir la licencia social. Mal estaría de nuestra parte si nosotros lo único que hiciéramos es ir a convencer a cualquier precio que un proyecto es aceptable. Entonces, eso es como la gran premisa, y atrás de esa premisa, digamos, baja todo el equipo territorial a trabajar fuertemente en esto. Agustín. ¿Y sí. cómo se trabaja en un proyecto tan grande donde de golpe entran empresas como Eni, obviamente está muy metido YPF, entra La Nación, todos van a querer sacar un poroto de esto? ¿Cómo se trabaja desde la provincia para entender que un poco quien está ahí es el gobierno provincial, ¿no? Llegando en estos detalles. Todos encolumnados atrás de la provincia. Nosotros ordenamos el territorio. El territorio, igual que los recursos naturales, son nuestros. Entonces, todos atrás de la provincia. Nadie puede entrar en el territorio si no viene acompañado de la provincia. Por esto mismo, porque muchas veces hay muchos malos entendidos o muchas veces, digamos, las empresas no tienen las formas con las que nosotros trabajamos, o las instituciones o las consultoras. Entonces, nosotros bajamos con todos los equipos técnicos, porque aparte tenemos, digamos, más allá de Mariela y el acompañamiento de todo el equipo, nosotros nos apoyamos mucho con las universidades y con todo lo que tiene que ver de la institucionalidad de cada una de las localidades. Todas las instituciones y el municipio, todos los órganos de referencia que generan opinión y que generan, digamos, la dinámica local, con ellos trabajamos. Claro. Yo quiero consultar a Andrea también, porque recién hablábamos de los fundamentos técnicos que son muy importantes y de lo que fue la generación de un marco legal, jurídico, que permita poder realizar este tipo de inversiones en la provincia de Río Negro, que se hizo a través de la legislatura con la votación y con la adhesión al RIGI. Pero, sin embargo, la política también a veces aparece en este caso y la oposición trató de instalar versiones distintas, de cuestiones que no eran necesarias, de contaminación y otras cuestiones, como de alguna manera poniendo palos en la rueda. ¿Cómo se maneja eso y si se tiene en cuenta eso en este perfil político que estamos viviendo por estos días? Mira, cuando nosotros empezamos a luchar porque el GNL se bajara de la provincia de Buenos Aires y se pudiera hacer en Río Negro, no hubo ningún senador de partidos nacionales que respondan a partidos nacionales, no hubo ningún diputado que responda a partidos nacionales, no hubo ningún funcionario nacional con denominación de origen rionegrino que venga a defender esos proyectos. Los únicos que levantamos la mano fuimos nosotros. Y no porque estuvieran en contra del proyecto, por no favorecer al gobierno provincial. Entonces vos te vas dando cuenta de esa manera las mezquindades de algunos políticos que tienen que ver con esto, con no favorecer la gestión que no les es propia. Y en realidad lo único que terminan desfavoreciendo es la generación de empleo. Hoy vos tenés un gobierno nacional
que abandona la obra pública, que genera un montón de desempleo, porque la obra pública no es nada más hacer obras de infraestructura. Atrás, motor, claro, atrás de esa obra de infraestructura es un motor que genera un montón de trabajo y que genera un montón de dignidad en la gente que puede trabajar y vivir de lo que genera. En cambio, se corta la obra pública nacional, el gobierno provincial sigue sosteniendo la obra pública provincial y a través del VEMOS se generan más de 3.000 puestos de trabajo, Pero, que Andrea, digamos, hoy no Lo que existirían. queda claro es que no alcanza solo con lo técnico, tiene que haber detrás de lo técnico una opinión pública que respalde a la política y que de alguna manera se apoyen y se retroalimenten conjuntamente, porque si no, no hubiese sido posible esta realidad que ustedes están mencionando ahora. La gente lo supo entender, la gente lo supo ver y la gente nos supo acompañar. Solamente hubo un sector político que se opone porque hace de eso su manera de trabajo, oponiéndose en la legislatura, oponiéndose al RIGI, oponiéndose al acta que se firma para dar inicio al VEMOS y oponiéndose como se opusieron al Plan Castelo y a todas las cosas que generan desarrollo en la provincia. Donde hubo cierto consenso fue en este proyecto de mano de obra local, ¿no? Creo que es uno... Claro, pero generan consenso con la mano de obra local, pero votaron antes en contra del proyecto que era el que generaba esa mano de obra. Claro. Sí. Matías. Me parece que está bueno tomarnos un minuto para pensar en este tipo de cambios de paradigmas tan importantes y poder establecer paralelismos, comparaciones que nos sirvan para entender. Primero, ponerle números. Se está proyectando que todo lo que pueda llegar a salir por la costa de Río Negro es el equivalente al 50% de la producción de la agroindustria argentina actual, Claro. que es la principal industria que tiene nuestro país. Lo que, ¿no? lo que genera más ¿El divisas. 50%? El 50% de toda la pampa húmeda, eso mismo sería el equivalente de producción cuando llegue a su máximo de producción los proyectos de oleoducto y gasoducto. Y gasoducto. Y después es interesante porque en esto que mencionan, cómo a veces una mirada política que busca sacar algún tipo de rédito político, tiende a subestimar algún proyecto. Está bueno, me parece, compararlo con otros procesos, digo, del mismo signo político que de que salió esta crítica. Lo escuché la semana pasada a Martín Soria planteando, bueno, en Sierra Grande, además lo dijo en una radio de Sierra Grande, es un caño que va al mar, ¿no? Buscando subestimar, Minimizarlo. minimizarlo. Justamente el proceso de industrialización que vivió la Argentina con Perón, digamos, fundador del Partido Justicialista que lleva su nombre, en gran medida comienza con la exportación de materias primas. Perón no agarró una Argentina industrializada y construyó puertos y rutas a partir de la exportación de la materia prima. Entonces, me parece que subestimar ese proceso de exportación es quitarle el valor que va a tener después, cuando vos ya tenés la ruta hecha, el puerto, la infraestructura. Eso permite iniciar un montón de procesos que está bueno tomárselos en serio desde el lugar del Estado, pienso, por todo lo que tenés que proyectar para que eso funcione. Claro. Digo, escuelas, hospitales, eso te genera todo un movimiento más allá de la obra en sí, que me parece interesante destacarlo para no subestimarlo, creo. Y en ese sentido es importante tener en cuenta que no solamente fue la legislación previa para promover los proyectos, sino la legislación que surge a posteriori, como por ejemplo el 80-20 a la hora de pensar en el empleo de los rionegrinos, la priorización de proveedores de la provincia a la hora de las contrataciones que tienen que hacer las empresas, la fiscalización que se hace en forma combinada desde Secretaría de Ambiente, Secretaría de Trabajo, Secretaría de Minería, dependiendo de qué se trate, pero en forma articulada a los efectos de dar garantías del cumplimiento de los compromisos con los vecinos y fundamentalmente esto, ¿no? Que las empresas sepan que hay responsabilidades de un gobierno que se compromete con los vecinos, que se compromete con el desarrollo de Río Negro y que de eso depende el futuro y el cambio de esta matriz productiva de hacer las cosas bien. Y no es un dato menor que, por ejemplo, vamos al ejemplo del Puerto del Este, que hace poco recibieron un barco con materiales que son para construir el VEMOS y nosotros como equipo territorial no estábamos en el momento ahí y lo que recibimos fue las fotos de SOPSAO, que son los operarios portuarios, diciéndonos, es real, estamos trabajando. Comerciantes del puerto, otra foto,
tuve que salir a reponer porque tengo muchos camioneros comprándome productos y no estaba preparado, ¿no? Entonces, esto que nosotros decimos no son espejitos de colores, no es ilusión, es una realidad que la está viviendo cada vecino y vecina del lugar y que aparte están acompañados no solo con lo que es el desarrollo en términos de información y oportunidades, sino también con capacitaciones y otros instrumentos como el financiamiento para poder ir acompañando el crecimiento de las empresas, la rotación de stock, que muchas veces no están preparados para los volúmenes y dimensiones que tiene la industria, ¿no? Mario. Sí, siempre se remarca a nivel nacional que tenemos una política bastante pendular, ¿no? Que entonces viene un gobierno y termina cambiando las reglas que había puesto otro gobierno, y eso lo que genera muchas veces es inseguridad jurídica, complicando el ingreso de inversiones a la Argentina. Es a partir de ese escenario nacional que eligieron un camino distinto, buscando leyes de consenso en la legislatura rionegrina para esquivar esa grieta. Mirá, estos proyectos que nosotros hoy, digamos, tan sorprendentemente nos deslumbramos y vemos cómo se van construyendo, son proyectos, digamos, de largo plazo. Para el mundo, el largo plazo son 20 años. Construidos, para poder empezar a construir estos proyectos, hubo del otro lado que haber necesariamente un comprador que pudiera comprar ese petróleo que asegurara la compra del petróleo durante 20 años o que asegure la compra del gas durante 20 años. Si no, esto no existe. Si nosotros, la nación y la provincia, no hubiésemos blindado de las fluctuaciones que tiene el país, con hace 10 días, con que si Trump dijo de si ganaban o no ganaban, con los bonos que se caían, con el dólar que subía, hubiese sido imposible de pensar este tipo de proyectos. La realidad es que hoy, digamos, blindados con el RIGI, ordenados con el RIGI y con la adhesión del RIGI y una ley que blinda el acuerdo con Vemos, es lo que posibilita que los inversores estén construyendo como están construyendo estos proyectos. El único punto difícil para estos proyectos es el valor del barril o el valor del millón de BTU del gas, que eso es una cuestión, digamos, de carácter internacional. Y queda, digamos, todo como por fuera de la Argentina. Yo digo siempre, esto es como ver un mundial de fútbol. Juegan selecciones de distintos países. No es una cuestión de una liga interna. Claro. No pasa por una cuestión interna. Es Argentina versus Estados Unidos versus Canadá versus Camerún versus Angola. Esa es la realidad. ¿Qué proyecto es mejor? ¿Qué proyecto es más competitivo? Es el proyecto que va a salir adelante. Claro. Cuando suceden este tipo de cuestiones y se habla de esta manera al respecto de atraer inversiones, surgen también preguntas relacionadas a, bueno, el marco jurídico legal provincial, ¿alcanza? ¿Es suficiente? ¿O si el gobierno nacional hace acciones que puedan ir en desmedro de esto, terminan espantando las posibles inversiones a futuro? Es importante que el gobierno nacional, ya está claro que no escucha a las provincias, pero es importante, por ejemplo, tener en el Congreso representantes que de alguna manera puedan gestionar o negociar con el gobierno nacional con esa utilización del Congreso para tratar de que, por ejemplo, tener un ordenamiento jurídico benigno para la provincia de Río Negro. Sí, es fundamental hoy poder salir a defender los proyectos rionegrinos con rionegrinos, no con representantes del gobierno nacional o de partidos nacionales que le hagan bajar la mano o le hagan no presentarse en el recinto a los diputados y a los senadores porque no les conviene a la nación y no porque no les conviene a Río Negro. Hay cosas que son muy importantes en el Congreso. Una de las cosas importantes es la definición del presupuesto. Desde el gobierno de Alberto Fernández que la Argentina no tiene un presupuesto. Y yo les digo a la gente, el presupuesto es lo mismo que manejamos todos en nuestra casa. ¿Cuánto pagamos para la comida? ¿Cuánto pagamos en transporte? ¿Cuánto vamos a pagar de tarjeta si este mes compramos las zapatillas o no compramos las zapatillas? Si compramos la campera o no compramos la campera. Eso nos da un orden de una magnitud de cuánto vamos a poder gastar en nuestra casa. Bueno, en el país pasa exactamente lo mismo. Si no lo hacemos, sacamos plata de acá, ponemos allá, sacamos de allá, ponemos allá.
El presupuesto nos va a ordenar. Lo primero que nos ordena es saber que con la plata de los argentinos y con la plata de los contribuyentes rionegrinos se van a hacer obras en Río Negro. Entonces, no hay mejor que un rionegrino que tenga el interés único y exclusivo de defender a Río Negro para defender una obra rionegrina. Por ejemplo, la finalización de la Ruta 22, la operación y mantenimiento de la 151, la Ruta 23, las escuelas que dejaron de hacer, los barrios que dejaron de construir, etcétera, etcétera, etcétera. Si vos tenés un diputado o un senador de Río Negro que responde a un gobierno nacional, le va a decir, mira, ¿sabés qué? En estos momentos me interesa terminarle a Axel la autopista o la ruta que va a Mar del Plata o la línea de 500 que pasa por provincia de Buenos Aires. Entonces te voy a bajar esta obra y la tuya la vemos el año que viene. Sin importar si perjudica a su propia provincia. Sin importar. Y calladito la boca, nadie dice nada. En cambio, nosotros que solamente vamos a defender los intereses nuestros, es lo que nos va a posibilitar pelear por nuestras obras. Lo hemos visto con las hacerla hidroeléctricas, ¿no? Sí. Donde hubo una cantidad de diputados y senadores que ni siquiera hicieron las gestiones que se estaban haciendo acá entre las dos provincias, ¿no? Claro. Pasó con las hidroeléctricas y pasó con el gas y pasa con todas las cosas que tienen que ver con intereses nacionales y que favorezcan a la provincia o que favorezcan al gobierno de la provincia. La idea de los representantes que tienen representación en nacional, los representantes provinciales con representación nacional es no apoyemos al gobierno provincial porque no nos favorece. Claro. Tenemos que hacer la primera pausa. Vamos. Vamos a hacer la primera pausa, como siempre, con la trivia, ¿no? Con la ¿tenemos pregunta pregunta? que ustedes tienen que responder desde casa cómodamente con toda la familia. No vale googlear, traten de adivinar. Si no, no tiene sentido. El juego es hacer trampa, no vamos a hacer trampa nosotros. Vamos a la pausa con esta pregunta. Ustedes tienen que adivinar quién fue la persona que dijo la siguiente frase que ahora tenemos en pantalla. Les dimos la libertad y no hacen nada. ¿Quién fue? A ver, hablando de libertad. Bausili, Sturzenegger, Caputo o Melconian. ¿Quién habrá sido la persona que dijo sobre la libertad? ¿No? Son tramposos para poner Adam opciones. Smith, ¿habrá Cualquiera sido? lo Fue Cualquiera de en ellos. el siglo Está muy XVII. difícil. Bueno, vamos a ver. Ustedes tienen que adivinar desde casa la vuelta de la pausa. Se Dale. lo contamos, dale. Bueno, seguimos en Tenemos Todo, seguimos con todos ustedes desde casa, para cada rincón de la provincia de Río Negro en vivo, ahora con ganas de conocer la respuesta a la pregunta que hicimos antes de irnos a la ¿Lo pausa. pensaron? ¿verdad? ¿Lo pensó acá nuestros compañeros? ¿Ustedes ya lo panelistas, tenían? Las invitadas. ¿Saben quién fue? ¿No La querés la respuesta. respuesta? A ver, ahora vamos a ver. Ustedes tienen Me que suena responder trampa. del otro lado quién fue la persona que dijo esta frase que ahora tenemos en pantalla. Les dimos la libertad y no hacen nada. Es un reproche, ¿no? ¿Quién fue? Bausili, Sturzenegger, Caputo o Melconian. ¿Quién habrá sido? A ver. Sturzenegger, Federico Sturzenegger ¿Quién fue. dijo esto? Pero, Sturzenegger? ¿a quién le dio libertad? Se lo dijo a los empresarios, che. Ah, Le sí, dijo, no, les dimos libertad y no hacen nada, muchachos. Un ¿Libertad poquito de fue qué? así. De Claro. reducir la jornada laboral. Y Claro, yo son no, unas no hago libertades. tanto negocio para entenderlo, me parece, pero calculo que se debe Pero referir además, a algo de eso. qué sí. soberbia que incluye la frase, ¿no? De pretender ser el dueño tengo de la la libertad, libertad. Claro, yo te doy un los poquito los de liberé libertad, de la vos, esclavitud, claro. ¿no? Sí, sí, Una tal cosa cual. así. Y Raro. curioso, además de un personaje que, digamos, se paran en un lugar de libertarios, ¿no? Pero se Claro. adjudica Bueno, pero- la propiedad de la libertad. Mostró cierto enojo con el sector empresario Sí, la sí, frase, sí. ¿no? Bueno, no es la primera vez que le pasa Pero esto. están a favor de la propiedad privada, por eso se adjudica la libertad. Claro,
claro. Alguien tiene que ser el Alguien dueño. tiene que ser el dueño de eso. Vamos a Está ver. muy bien, está muy bien la explicación. Sumamos al panel, en este caso, a Dayana Neri, que ella trabaja también en la Secretaría de Energía, pero como vínculo, en realidad, entre el gobierno provincial y las universidades. Es un órgano muy importante que, por ejemplo, trabaja en la aplicación de los estudios técnicos de la universidad que se necesitan, por ejemplo, para trabajos como estos relacionados a la energía. Y seguimos con Andrea Confini también, candidata. Que ya la hemos tenido, Dayana. Ya la hemos tenido Sí, también. sí. Dayana, bueno, bienvenida, gracias por aceptar la invitación de Tenemos Todo. Muchas gracias a ustedes, a todo el equipo y un saludo a la audiencia. Sí. Dayana, bueno, introducir rápidamente el tema es complejo, pero queremos preguntarte cómo ha sido este último año de trabajo en este contexto de momento histórico, ¿no? Como dijo Vemos que Andrea se Confini. ríen, ¿no? Vemos que Sí. hay como una complejidad. Te lo tengo que explicar en 2 minutos. ¿Será, Sí, sí, será bueno o será Claro, malo? claro. Pero ¿cómo ha No, sido este es último bueno. año? Hermoso, muy intenso. Es un año, la verdad que yo estoy muy contenta en el equipo de Andrea, si bien ahora no la tenemos, pero porque bueno, realmente estamos en Río Negro frente a muchos desafíos que también nos desafían a nosotros, obviamente en el rol que cumplimos o en la responsabilidad que tenemos. Así que, bueno, todo mi trabajo se ha centrado en promover el vínculo con las universidades y las instituciones de conocimiento, de producción de conocimiento, de ciencia y técnica, para que nutran estos proyectos, estos desafíos que tiene la provincia, que bueno, que son muy diversos, ¿no? De planificación, de formación. ¿Mostraron interés de entrada o hubo que trabajar un poco ahí? Tuvimos que trabajar, digamos, con distintas universidades, unos más predispuestas que otros. También las universidades son mundos muy diversos y, digamos, Además, y es un hay año mucha... dificilísimo para Son las momentos muy universidades. difíciles, pero creo que hemos tenido muchos logros en conjunto, digamos, entre la Secretaría y las propias universidades, porque encontramos una metodología de trabajo, digamos, que eso es importante. Así que un rol importante que ellos han tenido es ser asesores de la Secretaría de Estado de Energía y Ambiente en evaluar los estudios de impacto ambiental de los proyectos, bueno, de Calcatreo, del primer proyecto que es el Gili, del primer proyecto de GNL, el Gili Episedio, y también el MK2. De hecho, estamos en proceso, digamos, en ese sentido, así que eso es muy importante porque ellos lo que hacen es hacer la evaluación de esos estudios que entregan las empresas, hacer sugerencias para que también, además de toda la mirada técnica que tiene la propia Secretaría, que también tiene sus equipos técnicos, pero siempre es importante tener también la visión de otros que están fuera de eso para complementar y tomar esas sugerencias que le sirven al Estado a la hora de, bueno, cuáles son los planes de impacto, planes de gestión de los impactos que hay que construir, ¿no? Así que es muy interesante esa ida y vuelta, así que en eso estamos y creo que está bueno. El otro día lo decía el gobernador, en esta metodología de priorizar también las universidades públicas, en ser asesoras del gobierno. De hecho, Río Negro tiene una ley provincial que estamos aplicando de alguna manera nosotros, y es voluntad del gobernador, sobre todo cuando decidió crear esta unidad, que sea para esto, ¿no? Para nutrir las políticas públicas del Estado y poder generar desarrollo sostenible, es decir, que se nutra de ese conocimiento para poder tomar todas las decisiones necesarias al respecto. Mari. Con varias diplomaturas organizadas además. También, otro desafío importante que tenemos es formar a los rionegrinos y rionegrinas para que tengan oportunidades en estos proyectos, pero también esas diplomaturas son para sembrar, digo yo, vocaciones. Nosotros necesitamos, en este cambio de matriz productiva, muchos rionegrinos y rionegrinas que le empiezan a prestar atención quizá a profesiones, a determinados temas que nosotros no le prestábamos atención porque no éramos una provincia que estaba ocupada sobre estas cuestiones. Entonces esa información también aporta a
la licencia social, porque hoy tenemos un montón de rionegrinos y rionegrinas, por ejemplo, 4 cortes de la diplomatura de sustentabilidad minera, que hacen que esas personas que cursan llevan esos temas a los lugares donde están, docentes, trabajos, y poder tener información, como hoy decía Andrea, yo la escuchaba que decía, nosotros no es que con esto convencemos, lo que hacemos es dar información para que la gente tome su propia decisión. Y lo hacemos junto con las universidades, que no es que somos nosotros capacitándolos, sino que son docentes que tienen su trayectoria, sus currículum, y se construyen las propuestas entre las necesidades de la Secretaría de Energía y las formaciones que tienen las propias universidades. Matías. Estaba pensando por esto que hablaban. Por un lado, el Estado provincial busca garantizar la mano de obra local y también a la vez está promoviendo que la gente se capacite en oficios y en conocimientos bien específicos de la industria. ¿Dan los tiempos? ¿Hay un cuello de botella ahí? ¿Cómo está el panorama laboral y de formación, pensando en lo exigente que son los tiempos del otro lado y a la vez que el propio Estado le dice, bueno, el 80% de la mano de obra tiene que ser local? ¿Daremos abasto, a cubrir esos puestos con esta formación en marcha? Yo creo que sí, que trabajamos de manera muy comprometida en muchas áreas del Estado. Es decir, veo que también las escuelas secundarias, claro, las ENET, las viejas ENET, los eso Z quería actuales, decir, son muchas las secretarías, los ministerios que están trabajando en un mismo sentido, ¿no? Y que estamos todos en contacto y conectados. Nosotros, lo que ustedes ven ahora, digamos, que se trasluce con los equipamientos para los talleres o para los laboratorios de las escuelas técnicas, lo arrancamos cuando Alberto era senador, ese proyecto. Claro. Trabajamos con el instituto, por eso yo decía al principio, nada es casual, sino que es el resultado de un montón de años que nosotros venimos trabajando para que estas cosas sucedan. Empezamos a trabajar con el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas, evaluando primero cuál era la oferta laboral que había y que iba a haber en la industria del gas y del petróleo. La industria necesita este perfil y este perfil. Y a partir de ahí empezamos a ver, nosotros tenemos escuelas técnicas, hay un montón de provincias que decidieron no tener más, nosotros las sostuvimos gracias a Dios, y entonces hoy, digamos, pudimos empezar a trabajar con esas escuelas técnicas, se analizaron cada uno de los programas de esas escuelas técnicas, cada uno de esos talleres y de esos laboratorios, y a partir de ahí, en conjunto con el Ministerio de Trabajo, el IAPG, un instituto, digamos, especializado en el desarrollo de las currículas, empezamos a trabajar cómo se iban a modificar. Se capacitaron a los docentes de las escuelas secundarias y a partir de ahí, hoy lo que ustedes están viendo es que la industria está, digamos, solventando el reequipamiento de los talleres y de los laboratorios para tener chicos egresados de las escuelas técnicas capaces de poder resolver una parte de la demanda de la industria del gas y del petróleo, y aquellos que, digamos, les interesa seguir estudiando van a tener mayores posibilidades de poder desarrollarse. Podemos decir entonces que, me parece lo están confirmando ambas, pero la importancia de contar con universidades públicas o, por ejemplo, con una participación pública en la empresa principal, como puede ser YPF, termina siendo un rol, no es menor, digamos, tener el acceso público a esos lugares. No, la universidad pública es determinante. Es determinante porque aparte es el mecanismo de ascenso social que hemos tenido los argentinos. Y si a esta hora hemos tenido todos esta oportunidad, nuestros hijos y nuestros nietos y nuestros bisnietos y así las siguientes generaciones deben tener la misma posibilidad. Y en el aspecto ambiental me parece que para los vecinos, para los habitantes de Río Negro, que le digan esto, está la universidad pública detrás de la mirada del cuidado del ambiente, creo que es una garantía para todos. Y se nota cuando la universidad pública es agredida, ¿no? Cuando se viene el recorte, que no son solo los universitarios que salen a defenderlo, salimos todos a acompañar eso, ¿no? Hay mucho acercamiento de la gente, mucha confianza de la gente en las universidades. Sinónimo de transparencia, digamos, que esté la universidad en el estudio. Y el hecho de que tengan autonomía, Confianza. es decir, no tienen un interés particular en que el informe diga una cosa o la otra, son científicos y eso creo que también suma. Totalmente, por eso yo siempre, porque nos dicen, les costó. Las universidades, bueno, yo vengo un poco ahí, son mundos diversos y eso es lo rico que tienen. Hay muchas perspectivas teóricas, muchas ideologías.
y muchas profesiones y especialidades, bueno, pero eso es lo que a nosotros también nos nutre. De hecho, en los grupos de investigación que participan haciendo estos estudios hay distintas perspectivas. Nosotros vemos quiénes son todos los investigadores y a nosotros eso nos sirve porque, digamos, si nosotros queremos cuidar, digamos, o sea, tenemos que construir un equilibrio entre desarrollo, empleo, inversión, crecimiento, claro, con respeto, sustentabilidad, empleo rionegrino. Y eso se construye, ese equilibrio, digamos, nutriéndose de las distintas miradas. Y eso se sintetiza un poco en tener a estas instituciones que nos acompañen, obviamente. Andrea, la gente les pregunta qué va a pasar con el ambiente, qué pasa con este caño, no nos van a producir y llevarse todo y qué nos queda. Bueno, no, qué es lo que uno puede escuchar mucho con Vaca Muerta, ¿no? En Neuquén. Sí. Uno escucha gente o políticos y dice, bueno, nos dejan montañas de desperdicio, sin tratar, y el medio ambiente, bueno, ya lo debes haber escuchado muchas veces, ¿no? Nosotros tenemos un especial cuidado por el ambiente y sostenemos de la misma manera que sostiene Alberto, sostenemos todos en nuestra gestión, que no es a cualquier precio todo, sobre todo con el cuidado del ambiente. El ambiente es, digamos, la punta de lanza para nosotros, el cuidado del ambiente es la punta de lanza, pero también entendemos que el desarrollo productivo se puede hacer con los cuidados en el ambiente y con los cuidados de la población necesarios para poder progresar, para poder desarrollarnos, para poder generar riqueza en nuestro territorio, para poder generar empleo y para poder generar una expectativa de futuro para las generaciones que vienen. Entonces, duro y difícil, ¿no? Porque digo, la narrativa de el desarrollo trae contaminación quedó muy arraigada en algún momento en la historia de la provincia de Río Negro. Sí, pero si vos hoy te vas hasta Allen, ves EFO, que es un yacimiento que hoy está operado por Quintana y tiene la producción de peras y de manzanas y tiene el yacimiento que extrae gas y extrae petróleo, conviviendo no hace 2 años, conviviendo hace 15 años ya, 15, 20 años. Entonces, eso es lo que te da a vos el margen de seguridad, o nos da a nosotros el margen de seguridad de que podemos fiscalizar de manera eficiente para que todas las actividades puedan ser desarrolladas de manera sustentable. Nosotros también, para todo lo que tiene que ver con el mar, fijamos no solamente los controles ambientales nuestros, sino también lo que hicimos fue armar una comisión técnica integrada por las universidades, integrada por el INVAP, integrada por la provincia, para poder tener en función de la línea base, o sea, de lo que hoy ¿cuál es la situación del mar? Bueno, este es el punto cero. A partir de ahí, digamos, cuáles son las modificaciones que va a tener el mar con una comisión técnica, para que no sea solo el Estado el que pueda referenciar o referir qué es lo que está sucediendo en el mar. Y todas las auditorías que se hagan de los barcos, las auditorías ambientales que se hagan de los barcos, de la misma manera que se hacen con las represas, son auditores internacionales que van a garantizar un cierto grado de expertise respecto de lo que hay que auditar. Y me parece, agregar ahí que, por ejemplo, la Universidad del Comahue, que tiene un centro de estudio ahí en San Antonio, el CIMAS, de hecho es de los pocos lugares donde se estudia biología marina, o sea, están muy especializados en el tema. Ellos participan del estudio de impacto ambiental, pero del lado de la empresa, o sea, han sido contratados, que a nosotros eso también nos ha servido, y nosotros como Estado tenemos de asesor en la Universidad de Río Negro. Entonces son obligados a miradas distintas. Claro. Es importante, son cosas que a veces están invisibles, pero yo creo que está bueno que la ciudadanía sepa cómo estamos trabajando en ese sentido. Tenemos que hacer la pausa. Dale, la última, y ya volvemos con más acá en Tenemos Todo en vivo para toda la provincia de Río Negro.
Seguimos en Tenemos Todo, recta final de este programa, ¿no? El último tramo del gasoducto para llegar a la costa y exportar. Estamos en el último tramo. Estamos Como llegando. mujer voy a dejar un planteo. A ver, te escuchamos. Se viene el Día de la Madre, bueno, las mujeres, el protagonismo que han tenido las mujeres en todo el desarrollo energético de la provincia, ¿no? No quiero decir que sean exclusivos, ni excluyentes, pero ha sido, no debe haber sido fácil, Andrea, las conversaciones, las negociaciones, en un mundo generalmente masculino, ¿no? Que vemos. Sí, la verdad que fueron negociaciones difíciles. Si hubiese sido hombre, hubiese sido mujer, pero es un mundo muy masculino. Sí. Es un mundo donde generalmente soy la única mujer que representa a un estado provincial, y eso a uno lleva como a endurecerlo en el correr de los años mucho. Y cuando yo acepto la Secretaría de Estado de Energía y Ambiente para poder llevarla adelante, el gran desafío fue poder demostrar de que en este mundo tan masculino, que parece que si sos hombre es bueno, podíamos ser un montón de mujeres también muy buenas, y tengo el 80% de la Secretaría son mujeres que toman decisiones, que tienen rango El dentro, 80% sí, es, rango dentro de la inusual. Secretaría, sí, y hemos logrado todo lo que hemos logrado. Creo que cuando hablan de cupo es duro para nosotras que digan cupo femenino. Podrían decir cupo masculino porque es la misma cantidad de mujeres y de hombres cuando refieren al cupo. Pero me parece esto, que hablar de mujeres y de hombres en un mundo donde lo importante son otras cosas que tienen que ver con la persona, que tienen que ver con las capacidades que podemos desarrollar cada uno, que tienen que ver con liderazgos. Me parece que eso excede al género. Claro. Hoy hay más Sí, de sí, dos sí. géneros, realmente hay más de 2 géneros, y queda mucho por incluir, y me parece que una manera de poder demostrar, yo siempre le digo a mis hijos, de la boca para afuera siempre es fácil, hay que demostrar con el ejemplo. Y me parece que el ejemplo bien entendido arranca por casa. Claro. Somos un montón de mujeres que hemos podido demostrar que la política energética se puede llevar adelante. Claro. Bueno, De venía bien, ¿no? la misma manera. Este domingo que pasó fue el Día de la Madre, por eso justamente también lo mencionábamos recién nosotros. Chicos, ustedes tenían una... No, ahora pensando en lo de energía, también en el otro extremo del proyecto que nos llevó gran parte del programa, que es el Vaca Muerta del Sur y los de GNL, también hay una mujer, ¿no? Esperando ahí en Sierra Grande, pienso en la intendenta de Sierra Grande, que Claro. también tiene un montón de desafíos, con una complejidad muy grande ahí Claro. para administrar desde lo local. Así que me parece que es parte también del equipo, ¿no? Sí, es parte del equipo. Tenemos desafíos muy grandes. Creo que el desafío más grande que tenemos ahora es, más allá de la concreción de los proyectos, es esto de poder seducir a los jóvenes. Cuando dicen que a los jóvenes no les interesa nada, para mí es como un puñal. Yo creo que a los jóvenes les interesa, si no, no andarían con el teléfono. De movida ya sabemos que el teléfono por lo menos les interesa. Poder encontrar cómo llegar a los jóvenes para que los jóvenes empiecen a interesarse. Se van a generar un montón de puestos de trabajo. Nosotros estamos trabajando mucho, no solamente en las capacitaciones, en la certificación de saberes, para que la gente que no pudo estudiar y que tiene un saber pueda ser certificado por algún sindicato en cuestiones de oficio y la Secretaría de Trabajo, y puedan así poder entrar a trabajar en estos proyectos o subir de escalafón dentro de los lugares donde están trabajando. Si no, tenemos una propuesta grande, muy grande, de traer una tecnicatura a la provincia. Tenemos un convenio con un instituto terciario en Canadá, que es el que capacitó a la gente que hoy trabaja en los barcos de Angola, a los barcos liquefactores de Angola, y traerlos acá a Argentina. Vienen ahora en diciembre, y poder formar y capacitar muchos rionegrinos y rionegrinas para que vengan a poder poner en funcionamiento ellos mismos estos barcos que vienen. Yo tengo una acá. pregunta para las dos, Sí. que tiene que ver con el duelo que hay entre el corto plazo y el largo plazo, en todos los hechos, en todas las materias, ¿no? Sí. El corto plazo es queremos resultados ya,
contra los resultados que se pueden venir en el futuro. Hay proyecciones de 4 o 5 años que Vaca Muerta prácticamente va a duplicar la cantidad de barriles que exporta y la posibilidad específica de poder trabajar con GNL en la costa rionegrina. Pero al mismo tiempo hay gente que espera resultados ya. ¿Cómo se trabaja con esa ansiedad, teniendo en cuenta que la proyección de un profesional promedio para la industria por lo menos son 4 años, ¿no? Estamos hablando de ingenieros, no estamos hablando simplemente de soldadores o tecnicaturas, diplomaturas un poco más cortas, estamos hablando de algo mucho más grande. ¿Cómo se trabaja con esa ansiedad y se planifica, que las se dos proyecta son con eso? importantes, ¿no? Lo son, pero digo, es largo su plazo rol. contra el que quiere el trabajo ya y la capacitación ya y no entiende que es una proyección un poco más elevada, ¿no? ¿Cómo se trabaja con eso? Yo creo que estos proyectos avanzan como más rápido de lo que uno supone. O sea, rápidamente vemos las necesidades y la inserción de un montón de gente. Claro que toda esa gente no va ahora, está el puesto laboral ahora ya. Yo creo que la forma de trabajar esas ansiedades no queda otra que es la formación, pero porque también es verdad que estamos frente a desafíos que requieren capacidades que algunas hay que construirlas, otras están y hay que certificarlas, como decía Andrea, pero otras las tenemos que construir. Por ejemplo, lanzamos el programa Río Negro Bilingüe. Es un programa que supone que la ciudadanía empiece, no es que vamos a hacer que un montón de rionegrinos tengan el FER como examen internacional, pero sí que sean conscientes de que esas habilidades se requieren a la hora de atender a cualquier persona que de la zona atlántica que va a estar expuesta, que venga un montón de gente extranjera de otros países y que va a requerir atención. Entonces, yo creo que ese tipo de programas van a generar resultados rápidos para que las personas que están en un comercio o en un hotel hoy tengan una mejor posición. Bueno, la tecnicatura que hablaba Andrea que tenemos que construir es algo que va a llevar tiempo, pero no es tanto porque son 2 o 3 años en 2027, sí. ¿no? Ya nosotros queremos tener rionegrinos listos para poder, ser parte de la flota no del Gili, pero sí que el Gili sea el lugar donde se adquieran la experiencia para ir a la MK2. Entonces, tenemos planificación, o sea, la forma de bajar las expectativas o de esto que decías, de acortar la brecha entre el corto y el largo plazo es planificar y tener claro, qué es lo que necesitamos ahora y a dónde tenemos que llegar en 2 años, en 4 y en 6, porque hablamos de estos 2 barcos, pero vienen los de Argentina GNL, o sea, son proyectos de bastantes años para construir oportunidades. Lo bueno sería que esto se mantenga en el tiempo, ¿no? Se vaya por esta misma línea y que no venga alguien a romper, como hemos visto por ahí a nivel nacional, ¿no? Con muchas estructuras u organismos que funcionan y, bueno, han quedado sin financiamiento. Claro, por eso es importante poder tener representantes. No se va a votar un presidente en estas elecciones, no se van a votar gobernadores ni intendentes, solamente se van a votar representantes de las provincias en el Congreso. Eso también es lo que ayuda a dar fuerza y a tomar algunas decisiones para que algunas cosas no sucedan, sobre todo tratar de blindar todos estos grandes proyectos de lo que son de Río Negro. Claro. Eso es lo que nos va a ayudar. La formación, la capacitación y lo que a todo el mundo le parece a largo plazo es a muy corto plazo. Largo plazo son los 20 años que va a durar este proyecto. Eso es el largo plazo. Nosotros estamos mal acostumbrados o por nuestra propia historia entendemos que el largo plazo son 3 años. 3 años están a la vuelta de la esquina. Claro. Hoy, mientras que se va construyendo el oleoducto, estamos preparando la audiencia pública y está saliendo la audiencia pública de un caño y estamos viendo el recorrido del otro y se está anunciando una inversión de 20.000 millones de dólares. Bueno,
Todo eso va a pasar hasta el 2030. Y entre medio, en el 2027, fines del 2026, principios del 2027, vamos a estar exportando petróleo y ya vamos a estar exportando gas. O sea, vamos a entrar en una vorágine que no solamente va a tener que ver con la exportación, sino que va a tener que ver también con la producción y generación. Claro. Hoy, digamos, el efecto vaca muerta llega hasta Roca. Sí, se está notando. Mario. Bien, más allá de los puestos de trabajo generados, digo, por este tipo de proyectos, ¿cuáles son los otros beneficios y cómo se están trasladando a la ciudadanía? Digo, a partir, por ejemplo, del bono que fue acordado con las empresas que conforman el consorcio VEMOS. Nosotros, dentro de lo que es el acuerdo, logramos que el proyecto pudiera derramar en la provincia 1.300 millones de dólares en el término de 13 años. Arrancaron este año con un bono de 60 millones que el gobernador los usó para hacer obras de infraestructura y una parte de ese bono la distribuyó en los distintos municipios para que los municipios sean los propios intendentes los que también puedan hacer obras. Viene a partir de ahí 13 años de un bono de 40 millones, más cánones, más tasas, más algunos impuestos. También ese bono va a ser usado para obras públicas y derrama en todo el resto. Vos imaginate que el otro día fuimos al campamento y después fuimos a la planta de almacenamiento y en la ruta íbamos parando y íbamos viendo a la gente que trabajaba en el caño y eso. Uno de Menucos, otro de Río Colorado, otro de Catriel, otro de Chichinales. De toda la provincia había gente trabajando. Claro. Entonces, cuando esa gente va y cobra, va y gasta en su localidad. Y eso empieza a generar ese motorcito. Sierra Grande, de tener 45 habilitaciones comerciales, pasó a tener 65 más, no 65 en total, 65 más. Hay más de 160 alquileres hoy en Sierra Colorada en una época o de baja temporada. En las grutas pasa exactamente lo mismo, los comercios empiezan a trabajar, la gastronomía también empieza a trabajar, uno empieza a ver un dinamismo importante. En Jacobasi pasa lo mismo, en Balcheta pasa lo mismo. El otro día cuando veníamos paramos en Balcheta, estábamos almorzando con la intendenta y había gente de SAC de Techín, había gente también de una empresa, y el lugar donde estábamos comiendo tenía 6 mesas ocupadas y consumiendo del proyecto Entonces, todo eso genera una virtuosidad en el desarrollo y en la expansión económica de la provincia que hacía muchísimos años que no se veía. Tueletuel, La Marque, todo eso va pasando de la misma manera. El otro día les cuento una anécdota. Sí. En una jornada de integración de un diplomado que tenemos junto con la Secretaría de Energía y la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, vino una estudiante de Jacobasi que, bueno, su trabajo de análisis de datos, ¿sí? Aprenden a programar y ciencia de datos, había sido hacer una encuesta a empleados públicos de un montón de sectores para preguntarle si querían seguir con ese trabajo o querían ir a la minería o al sector privado. Y entonces se encontró que un montón estaban capacitándose o estaban en proceso de cambiar de trabajo a ese sector. Y eso es muy interesante porque en ese tipo de localidades antes era muy difícil pensar claro, que ibas a cambiar de trabajo en el sector público para ir, ¿no? Y él, bueno, estaba sorprendido con lo que había analizado en la encuesta y me pareció, bueno, bastante simbólico respecto a esto. Cómo en esas localidades hoy el sector privado es una opción por la diversificación que generan estas actividades y, bueno, obvio eso multiplica posibilidades. Posibilidades y realidades. En esta amplitud que tiene la provincia y esta matriz productiva tan diversa, en una parte de la provincia viven de una producción, en otra viven de otra, podemos decir que estos proyectos un poco son de los que están atravesando por completo y por igual a toda la provincia, la unifican un poco, y qué tanto de esto puede llegar a aumentar la identidad, ¿no? Rionegrina, sí. Si está o no está, y si esto quizás sea una excusa para empezar a unificar eso. La identidad rionegrina
se empieza a construir cuando Alberto, en uno de los discursos de la apertura de las sesiones legislativas, empieza a explicar la bandera de Río Negro y el porqué de los colores. Y empezamos en todos los actos y en las escuelas también a cantar el himno de Río Negro. Porque la observación de él era que cada uno decía, yo soy roquense, yo soy cipoleño, yo soy de Viedma. Ninguno era rionegrino, cada uno era de su propia localidad. Y a partir de ahí empezamos con esto de poder encontrarnos todos bajo la bandera de Río Negro. Y ahí empezamos a construir esta identidad rionegrina o este rionegrismo que tanto buscamos y que tanto se ve en los afiches o en las gráficas que nosotros tenemos desde la provincia. Poder poner los colores de la bandera no es aleatorio, sino que tiene que ver con esta esencia de que todos somos rionegrinos y que todos tenemos que defendernos entre nosotros mismos. Hoy nos trasciende el oleoducto, pero hay un montón de otros proyectos más atrás de todo esto que también le dan sentido a otros sectores. Por ejemplo, todo lo que va a ser el Valle Medio, desde Chuele hasta casi Viedma, con el desarrollo y la posibilidad de irrigar 120.000 hectáreas y poner 3 valles en producción, va a ser mucho más factible de llegar a eso con todo esto dando vuelta. Claro. Y así con un montón de otras actividades. Nos deben quedar poquitos minutos, ¿no? Quiero preguntarle a Andrea, de acá hacia el futuro. Bueno, ahora está en esta causa como candidata a senadora nacional, ha renunciado. Sí. No licencia, sino ha renunciado a la Secretaría de Energía de Río Negro y también con una representación dentro de YPF. Bueno, la idea es acceder a una banca, ¿no? Para eso están peleando y haciendo esta campaña que termina dentro de muy poquitos días. Bueno, ¿cómo te ves en todo en todo lo hecho y todo lo por hacer ya desde otro lugar? Sí. Cuando miro, este es un punto donde yo me paro a mirar para atrás. Creo que en estos 12 años nunca me había frenado a mirar para atrás. Daba como que era una cuestión de la diaria. Y con estos proyectos y el hecho de haber tomado la decisión de que podía llegar a ser senadora representando a Juntos Defendemos Río Negro, me hizo como parar la pelota y ver cuántas cosas se habían logrado desde energía, cómo habíamos podido defender a la provincia y qué cantidad de logros y cómo la energía pasó a tener un protagonismo en todos los ejes de desarrollo de la provincia. Y poder proyectarme como senadora también tiene que ver con esto, con poder decir, bueno, voy a defender los intereses de los rionegrinos desde otro lugar, desde otra instancia, buscando esto, asegurar de manera contundente con Facundo, con Juanpi, asegurar de manera contundente la gobernabilidad de esta provincia y los proyectos que son positivos para nosotros y para cada uno de todos nosotros. Todos somos vecinos rionegrinos, todos queremos que nos vaya bien, todos queremos que nuestras familias sigan quedándose en Río Negro y tengamos la oportunidad de darles una opción de vida en Río Negro a cada uno de nuestros seres queridos. Nos vamos. Nos quedamos sin tiempo. Gracias, Andrea, por venir. Tenemos todo. Y gracias, Diana, también. Gracias. Y a Mariela Maggi, que estuvo primero. Que estuvo también en el primer bloque. A Matías por Domingo, que es columnista, vuelve, pero está. Quédate con nosotros. ¿Te querés quedar con nosotros? Chicos, gracias. Firmar contrato hasta final. Gracias. Muy bien, Nos gracias. tratamos el próximo martes. Por favor, así será. Después de las elecciones. Claro. ¿Quién nos deparará? ¿Qué nos deparará? Vamos a tener mucho Vamos a tener mucho material. Qué lindo. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar del otro lado. Acá tenemos todo construyendo de política, debatiendo, tratando de que la realidad de los rionegrinos sea mejor, porque de eso se trata la Y política. bajar un poco, ¿no? Los temas para que la gente los entienda con más tiempo, que los pueda analizar ahí sentados en su casa, ¿no? También es la idea. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Nos encontramos el próximo martes con otro programa de Tenemos Todo. Chao.